a ver finalmente el cáncer de vulva y cáncer de vagina, ¿ya? Ya, chuta, o sea, me salí. Ya. Entonces, bueno, la vulva, ¿cierto? Según la sociedad, ¿cierto? La OMS, la Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades de la Vulva y la OMS, se clasifican, ¿cierto? Las lesiones en la vulva en lesiones no neoplásicas y las lesiones neoplásicas. Ya siempre en los libros o en algún artículo, centro científico que ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Siempre van a encontrar en el fondo estas agrupaciones y así se van a poder, ¿cierto? Describir, ¿ya? Bueno, ustedes saben, ¿cierto? Un poco de la morfología de la vulva, que el conjunto de elementos anatómicos constituye la parte visible de los genitales. Pero la sola vulva, ¿ya? Estamos hablando de la vulva en estos momentos. Bueno, un poco, ¿cierto? Para que, de parte de la anatomía, ¿cierto? Y también porque eso los recuerdo en el fondo, ¿cierto? Aquí ya está el monte de Venus, ¿cierto? Está ¿cierto? El capuchón, el clítoris, el meato urinario, y la vagina y el ano, ¿cierto? Todo esto es la vulva. Uno de repente se tiene como la impresión, ¿verdad? O a veces nos confundimos, que solamente es como la parte, ¿cómo se llama? Superior, ¿verdad? Pero no, pues, eso también, ¿cierto? Incluye la parte del ano, o sea que cuando uno decimos vamos a inspeccionar, en el fondo, ¿cierto? Vamos en el examen ginecológico, vamos a hacer la inspección, es cierto en realidad que ustedes van a inspeccionar toda esta zona, ¿ya? Y siempre siempre se nos olvida un poco la parte perineal, ¿cierto? Y perianal, siempre se nos olvida, y esa parte, ¿cierto? Es importante que ustedes las puedan ver. ¿Y por qué también les recuerdo esto? Ahora yo estoy, por ejemplo, ¿cierto? Junto con la profesora Claudia, que nosotros no nos separamos mucho en la parte ginecológica, cuando nosotros estamos haciendo los talleres para cuarto año, que son el sondaje urinario, que a lo mejor es un procedimiento y un taller a lo mejor que ustedes lo vieron en el segundo año. Pero para poder colocar, ¿cierto?, la sonda urinaria tenemos que recordar un poco la anatomía vulvar, ¿ya? Y a la mayoría se le olvida, pues se le olvida esto, ¿cierto? Que están, ¿cierto? Esto, como que está el monte de Venus, el capuchón, así que para que lo vayan recordando, ¿ya? Bueno, esto también es importante, ¿cierto? Hay distintos tipos de vulva, ¿cierto? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que hay un vulva que es virginal. Esto nosotros lo vimos en segundo año, el año pasado, que hay distintos tipos de vulva, ¿cierto? Hay la parte virginal, ¿cierto? Que hay un introito vaginal, ¿cierto? Que es el virginiano, que es donde está ¿cómo se llama? Están las carúnculas, el himen, ¿cierto? Que se observa muy bien. Acá, por ejemplo, ¿cierto? Es una vulva que ya ¿cierto? Ha habido penetración, ¿ya? Pero, en el fondo, ¿cierto? Y aquí queda cuando haya tenido un parto vaginal. Y en el fondo se recuerdan de que el himen se termina de romper, ¿verdad? En este estado, ¿cierto? En el estado, ¿cierto?, que haya tenido o que haya pasado el recién nacido por el canal del parto. Ya, ¿y cómo se llaman esos restos de himen luego, posterior? ¿Cómo se llaman eso? ¿Carúncula? Las carúnculas, ¿cierto? Las carúnculas, ahí donde uno, ¿cierto?, las podría tener. Por tanto, una persona, por ejemplo, que haya tenido pura cesárea, a lo mejor queda en este estado y nunca va a tener carúncula en el fondo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces es aquí donde termina, ¿cierto?, de romperse las carúnculas. ¿Ya? Bueno, un poquito de histología de la vulva, también esto es importante. Primero, ¿cierto?, tenemos ¿por qué lo explico en el fondo? Porque aquí vamos a poder entender el poder como de cicatriz que tiene la vulva, ¿cierto?, la capacidad de regenerarse rápidamente, y también la capacidad que tiene por las terminaciones nerviosas, ¿cierto?, de manifestarse, por ejemplo, cuando hay alguna infección, el prurito que es tan común, ¿ya? Entonces, primero está la piel, ¿verdad?, que es la epiderme, es pluristratificado, ustedes saben, ¿cierto?, que todo lo que es la piel es pluristratificado, tiene mucho melanocito, ¿cierto?, también, ¿ya? Y no posee los vasos sanguíneos.
Luego viene la dermis, ¿cierto? Que es principalmente tejido conectivo, ¿ya? Y que tiene muchas glándulas sudoríparas, ¿ya? Acá. Y aquí también tiene muchas terminaciones nerviosas. En el fondo es esta capa, ¿cierto? En la que tiene la capacidad, en el fondo, de esto que decía yo, de las terminaciones nerviosas y del flujo sanguíneo, ¿ya? Y luego viene la epidermis, que es más bien, ¿cierto?, aísla, y más bien el tejido adiposo que podría, ¿cierto?, tener la parte de la vulva, ¿ya? Entonces, aquí en las inervaciones de la vulva y la vagina, porque de repente vamos a ir en conjunto, ¿ya?, en estos dos órganos, tiene una riqueza vascular de la piel y además tiene un tejido celular subcutáneo de la vulva. ¿Qué es lo que lo produce esto? Una hemorragia masiva, pero la secreción es rápida, ¿ya? ¿Y esto en qué, por ejemplo? Cuando ustedes, ¿cierto? ¿Cuándo lo pueden ver? En obstetricia, por ejemplo, en un parto que sea traumático, ya podemos ver inmediatamente, ¿cierto?, este edema que se produce, ¿ya? Pero también lo podemos ver, por ejemplo, que a los 8 días, o cierto, más o menos de 5 a 8 días después del parto, si hay una sutura en la parte de la vagina y de la vulva, esta ya a los 7 días está totalmente cicatrizada, ¿ya? Entonces, esa es la capacidad que tienen, ¿ya? Bueno, y lo otro también que yo les decía, ¿cierto?, que ¿Puedo tiene una agregar abundancia. algo ahí? Sí, 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 sí. Que a veces hay consultas por microdesgarros, desgarros poscoitales y Sí, que sangran mucho y que pueden ser grandes, pero que no necesariamente necesitan puntos, por lo que dice la profesora Claudia, porque regeneran súper rápido. En 4 o 5 sí, días con antiinflamatorios y hielo puede regenerar súper rápido por las razones que dice la Claudia. sí. Eso. Mira, eso que dice la profesora Clave también es cierto en el fondo, cuando usted la parte ve cuando le vean la obstetricia, a lo mejor es cierto en la parte del puerperio, va a ser muy común que estas mujeres que de repente tienen también estos partos medio traumáticos, ¿cierto?, quedan con este edema, les pongan hielo. Porque ese es el mejor, aunque no es algo médico, ¿me entiendes? Sino que algo más bien casero, pero que responde muy bien, ¿cierto? Y la señora, el edema disminuye bastante rápido, ¿ya? Y eso también es importante que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que en realidad la vulva también, ¿cierto? Y tenemos que recordar, y la vagina, aparte del canal del parto, también, ¿cierto? Es un órgano, ¿cierto? Que lo utilizamos en el acto sexual, independiente como sea, si es penetrativo, juegos sexuales, lo que sea, ¿cierto? Y eso también puede ser traumático. Y esas consultas llegan a la urgencia, como dice la profesora Claudia. Llegan a la urgencia, ¿cierto?, por estos sangramientos que son abundantes, pero uno los ve y en el fondo al final después, ¿cierto?, te das cuenta que en realidad son chiquititos, pero sangran mucho, pero con mucha compresión, con hielo, como dice la profesora, y pasa, ¿ya? Bueno, sigamos. Entonces, perdón. Entonces, aquí el prurito, cómo se explica en el fondo? ¿Cierto? Que hay una abundante inervación somática, hay una liberación endógena, ¿cierto? Que hay un aumento de sensibilidad de terminación nerviosa. Por eso también se puede entender, ¿cierto? Que la segunda capa, ¿cierto? Que nosotros dijimos, hay muchas glándulas sudoríparas también, ¿ya? Entonces eso también hace, ¿verdad?, de que esté en una zona que es húmeda, generalmente, porque ustedes se dan cuenta que la vulva no es, o sea, rápidamente produce sudoración, esto está húmeda, rápidamente, entonces también tiene eso, ¿cierto?, de que a lo mejor es propensa también a tener infecciones, ¿cierto? Pero también responde rápidamente a estas infecciones, ¿con qué? Con el prurito, ¿ya? Y por tanto nosotros sí podemos, ¿cierto?, detectarla en forma temprana y se puede mejorar también, y eso también es rápido, el prurito también, si uno lo trata, ¿cierto?, al tiro sana, se elimina. Ya. ¿Qué patología nos puede producir prurito? Candidiasis. La candidiasis, ¿cierto? Y la candidiasis, ya, y también uno le dice, oye, señor, ¿sabe qué? Para el prurito, secado lo más rápido, ¿cierto? Bien seco, ¿cómo se llama? Lávese con agua fría y con eso, y a veces también pasa con eso, ¿ya? Entonces, por eso le digo que la regeneración que tiene es rápida y además que son cosas como bien caseras, ¿ya? Bueno, eso también es importante, ¿cierto? La vulva y también el introito vaginal, ¿ya? Tiene mucha vecindad
besita, con el tracto intestinal y urinario, ¿cierto? Son como muy, muy cercanos, a eso se refiere, ¿ya? Por lo tanto, es muy frecuente tener procesos inflamatorios e infecciosos, ¿verdad? Nosotros, hay un común que en el fondo también tenemos que nosotros educar a las mujeres, ¿cierto? Y no solamente a las mujeres, sino que las personas que tienen vulva, ¿ya? Y que tienen vagina, tenemos que explicar, ¿cierto? Y educar, una cuestión que uno dice, oye, pero ¿cómo le voy a explicar eso? Por ejemplo, el secado, ¿cierto? El secado siempre es de adelante hacia atrás, ¿cierto? No de atrás hacia adelante. Yo creo que la mayoría de nosotros lo hacemos al revés, lo hacemos de adelante, no, de atrás hacia adelante, ¿ya? No, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí en el fondo, ¿cierto? Arrastramos, ¿cómo se llama? Microorganismos desde el ano, ¿cierto? Hacia el introito vaginal y, ¿cierto? Y hacia la vulva. Entonces también eso dificulta mucho, ¿ya? Y es más propenso, obviamente, también a tener estas infecciones, ¿ya? Bueno, ¿dudas, consultas hasta ahí? ¿Se entiende en el fondo cuáles son, si bien tiene esta capacidad, ¿cierto?, de que la vulva tiene un buen regeneramiento, ¿cierto?, vascular y también nervioso, pero también, ¿cierto?, es como muy vulnerable, ¿verdad?, a tener muchas infecciones, lesiones. Esa es más o menos la idea. ¿Una duda, consulta o continuamos? Nada por acá. Ya. Entonces ahora vamos a ver, ¿cierto?, las enfermedades epiteliales vulvares no neoplásicas. Recuerden que era el primer grupo según la OMS. Bueno, los primeros, ¿cierto?, son las malformaciones. Estas malformaciones, ¿cuándo las vimos? ¿Se recuerdan? ¿Cuándo vimos estas malformaciones? ¿En qué momento? ¿Nada? ¿No se recuerda? La clase de malformación ginecológica no la... En la clase de malformaciones ginecológicas, ¿cierto? ¿Ya? Pero en el fondo, estas malformaciones que yo les estoy mostrando acá, son más bien, ¿cierto?, un poco para que ustedes vean que a veces estos tipos, ¿cierto?, nos pueden producir algún problema, por ejemplo, infeccioso. ¿Cuáles son? Los que son más comunes, ¿cierto? Es cuando hay un RAFE que es menor. ¿Se recuerdan que tenían que, ¿cierto? Aquí este RAFE mide, no sé, 0,5, así como mucho, 1 centímetro, y deberían medir por lo menos 2 a 3 centímetros, el RAFE, ¿ya? El RAFE perineal. Y este, ¿cierto?, el que produce tiene mucha propenso, ¿cierto?, a producir infecciones. Acá también, ¿cierto?, una cosa también que nos puede producir también muchas infecciones son la hipertrofia, ¿cierto?, de los labios mayores, ¿verdad?, que nos producían este tipo como de murciélago, ¿cierto?, que se llama, ¿ya? Bueno, estos tipos en realidad, más que infecciones, nos pueden producir, ¿cierto?, los himen, que son el imporforado sobre todo, ¿verdad?, que el que nos puede producir algún tipo de congestión pélvica, ¿se recuerdan, cierto?, por la acumulación de sangramiento que puede haber en la cavidad pélvica. ¿Ya? ¿Duda, consulta, Claudita? ¿Quieres decir algo? No, y no hay nada. Ya. Ahora, en relación, esto es lo que les decía yo, ¿cierto? En relación a las afecciones circulatorias y no vasculares, esta clasificación, chicas, como ustedes la van a ver, de malformaciones que la acabamos viendo, también está clasificada así en la OMS, ¿ya? Cuando hay enfermedades del sistema circulatorio y vascular de la vulva, nos puede producir edema, nos pueden producir varices, hemangiomas, ¿verdad? Pero también, ¿cierto? Acá el que yo les decía que, bueno, aquí hay claramente un edema, ¿ya? Que puede ser así de grotesco en el fondo, ¿ya? Los del parto no son tan así, pero en el fondo sí puede producir, y fíjense que esta vulva tiene la capacidad, ¿cierto?, de extenderse mucho, ¿ya? ¿Ya? Lo otro también es que lo más probable, y generalmente cuando se ven las varices vulvares, en la gestación, ¿ya? Porque en la gestación hay un aumento
desde la microcirculación, ¿cierto? Y de los vasos sanguíneos. Entonces, ahí, si bien a lo mejor tenía un indicio, ¿cierto? Por tener un indicio, se manifiestan en la gestación y luego, ¿cierto? Vuelven a su de nuevo estado natural, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el fondo con las varices vulvares? Cuando están en el momento del parto, a lo mejor para hacer una episiotomía, ¿verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado en el fondo, ¿cierto? Dónde se va a hacer la episiotomía. Y también, eso también a veces puede producir un desgarro y también puede pasar a llevar algún vaso, ¿ya? Bueno, los hemangiomas, ustedes saben, ¿cierto? Que es una mancha solamente que hay, ¿cierto? Que ahí habría que estudiar si es cancerígena, sí o no, ¿ya? En las partes infecciosas, ¿cierto? Aquí tenemos un montón. Pues. Díganme usted, a ver, bueno, aquí están, pero ¿cierto? Pero primero puede haber vulvovaginitis, ¿a causa de qué? Vulvovaginitis, ¿de qué microorganismo? ¿Causada por qué? Nada por aquí. Nada por ahí, no se acuerda ninguna de ahí, esta fotito que está aquí. ¿No? ¿No se recuerdan? ¿Qué tipo de flujos había que nos producía vulvovaginitis? La Candidiasis candidiasis. dicen por acá. Ya, la candidiasis, ¿qué más? Porque no solamente puede ser infeccioso, ¿qué más? ¿Qué flujo nos produce un flujo que es con burbuja, que es así como este, que está aquí? El de las tricomonas. La tricomona, ¿cierto? Y la otra, que es producida por la disminución de los lactobacilos. ¿Cómo se llama esa? Que es más grisácea, ¿Cómo? que es más grisáceo. Vaginosis bacteriana, dice acá la Macarena. Vaginosis bacteriana, ¿cierto? Ya. Y bueno, también, aparte de eso, ¿cierto? También se pueden tener alguna infección por condilomas acuminados, ¿cierto? Que hay un montón en la vagina, y aquí, ¿cierto? En la vulva. Aquí hay un montón de condilomas, ¿cierto? En la vagina. En la vagina, ¿con qué lo podemos confundir a lo mejor estos condilomas? Es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener, es decir, bien claro. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Alguna? ¿No hay nada por ahí en el chat, Claudia? Nada. ¿No? ¿Qué otra cosa encontramos así como una proliferación en la vagina? ¿Qué ocurre en forma normal después del parto? Con las carúnculas, dicen por Con acá. las carúnculas, ¿cierto? Eso con las podemos confundir. Y hay que tener así, ahí está en el fondo el ojo clínico, porque hay que tener mucho cuidado, porque no le podemos echar, ¿ciclerostil el ácido tricloracético a las carúnculas, porque ahí sí que le embarramos. ¿Entiendes? Entonces hay que tener bien el ojo clínico, ¿ya? Otra cosa también que podemos entender, que se puede encontrar, ¿cierto? En la vulva y en la vagina y en el tracto vaginal, el virus herpes simple, ¿cierto? Muy común. También el chancro sifilítico también lo podemos encontrar, ¿se fijan? En el fondo entonces nosotros tenemos aquí muchas infecciones que podríamos encontrar, ¿verdad? En la vulva y en la vagina. Ya. Aquí también hay una inflamación que es súper común, que se llama la bartolinitis, ¿ya? Nosotros en la parte que es en el canal vaginal, en el introito vaginal, hay dos glándulas, si se recuerdan la forma anatómica, ¿ya? La parte de arriba, en la parte como superior de la vulva, ¿cierto? Tenemos las glándulas de Snec, ¿cierto? Y las que están un poquito más abajo, que es como, ¿cierto? Que está como desde la mitad hacia el rafe, están las glándulas de Bartolini,
Estas glándulas de Bartolina son las que en el fondo las que van produciendo una secreción, ¿cierto? Y las que nos mantienen también lubricada la parte vaginal, ¿ya? A veces ese conducto, el conducto que está aquí, que está en la glándula de Bartolina, ahí está, po, acá, perdón, aquí está, ¿cierto? La glándula de Bartolina, en esta parte, ¿ya? Bueno, esa glándula, ¿cierto? A veces el conducto se produce una obstrucción y empieza a tener, ¿cierto? Una acumulación de esta secreción que hay. Obviamente que como no hay una eliminación, ¿cierto? Se empieza a producir una inflamación y puede producir también una infección, ¿ya? Esto es súper común. La señora a veces llega en estas condiciones, hay que tener cuidado porque en el fondo hay que, ¿cierto?, introducir el dedo, tratar como de limitarlo, ¿verdad? Y esto molesta mucho. Ya cuando la señora dice, cuando yo me siento, si la señora llega a la urgencia ginecológica y dice, cuando yo me siento, algo me duele. ¿Qué podríamos pensar aparte del Bartolino? ¿Qué infección podríamos pensar? ¿No? ¿Nada, Claudia? Nada. Es nada. como la pregunta que hicimos en el caso de la semana pasada, ¿se acuerdan? Así como la señora consulta con metrorragia, y ahí uno queda como, ya, pero hay varias preguntas. Aquí yo tengo que ver, ¿qué infección me produce ardor o dolor? ¿Qué infección? Recién la vimos, mira, la voy a volver atrás para que hay un soplo. ¿Cuál produce ardor o dolor cuando se sienta la señora y así lo manifiesta? La cándida, dicen por acá. Ya, la cándida, sí puede ser, ¿ya? ¿Y qué otro más? ¿Qué virus? El herpes. El herpes, ¿cierto? Entonces, uno también ya tiene que ser, chuta, a ver, puede tener cándida, y ahí uno va haciendo las preguntas a la anamnesis. Ya, a ver, señora, pero usted le pica también, y te dice, no, ya, descarto, ¿cierto? Descarto un poco el prurito, y digo, chuta, a lo mejor, ¿cierto? Ya, pero el dolor que tiene, o usted ¿qué se siente, ¿cierto? Cuando cuando usted se seca, ¿qué siente? Te dice, ¿sabes qué siento? Como una pelotita, así como algo. Ya, puede ser, ¿cierto, Martín? O también si dice, pero una pelotita como, una pelotita chiquitita, o así como algo grande, ya. Si son chiquititas, a lo mejor uno puede decir, oye, puede ser condiloma. ¿Te fijas? Dice, no, yo no siento ninguna pelotita, no siento nada, siento solamente un ardor. Herpes, ¿me entiendes? Entonces ahí uno va ya orientando y más o menos viendo qué posibilidades, ¿cierto? O qué es lo que va a encontrar después en el examen. En este sentido, la señora lo manifiesta de esa forma, que cuando ella se siente, incluso a veces no se puede ni siquiera Camina colocar también. pantalones, Cuando camina también. cuando camina, dice cierto que le molesta, y que cuando ella se seca siente como una pelotita, ¿ya? Entonces eso es lo más probable que el Bartolino. ¿Qué pasa acá en el fondo del Bartolino? Que generalmente si llegan en estadios que son como bien chicos todavía, es con antiinflamatorio, a veces va, ¿cierto?, incluido también un poco de antibiótico y se pasa. Si esta está muy abundante, ¿cierto? Se hace una incisión, el médico, ¿cierto? Hace una incisión en esta parte de acá y en el fondo como que empieza a comprimir y saca, ¿cierto? Retira toda esta secreción purulenta que podría estar dentro. Queda así, no hay que suturar ni nada, ¿verdad? Porque solamente es una corta y se le da antibiótico y antiinflamatorio, más o menos por unos 7 a 10 días y ya, se pasa. ¿Cuál es el problema? Que estos bartolinos, esta bartolinitis generalmente vuelven, ¿cierto?, a tener otro episodio, ¿ya? Entonces, pasados 7 episodios de bartolinitis, o cuando ya es muy seguido, o cuando es muy invalidante, ¿qué es lo que se hace? Se extirpa, ¿cierto?, esta glándula, ¿ya? Y eso se llama marsupialización del Bartolino. Lo ¿Ya? vimos el año pasado. Sí, lo tenía que decir yo, lo vieron el año pasado. Sí, tienen que haberlo visto el año pasado, ¿ya? Entonces, claro, ese es el problema, pero esto es muy frecuente, así que es una consulta que ustedes en la urgencia lo pueden ver muy frecuente, ¿ya? Ya. Lesiones traumáticas. Aquí hay un hematoma, ¿cierto?, que es producida por la parte obstétrica,
aquí está ¿cierto? La episorrafia, ¿ya? Y quedan así. Esto es frecuente, chiquillas, ¿ya? Chiquillos, esto es frecuente que pueda ocurrir en partos obstétricos traumáticos, ¿ya? Pueden ocurrir. A veces también, bueno, ahora ya no se usa tanto, pero en algún momento sí lo podrían ver, ¿cierto? Son los partos intramitalizados, que es con forceps, ¿cierto? Ayudando. Y generalmente cuando se introduce una rama, aunque sea una rama del forceps, ¿cierto? Producen esto un poquito estos daños. Y lo que les decía, ¿cierto? La profesora Claudia y yo, en el fondo, es que con esto, ¿cierto? Van en el puerperio, se le coloca hielo en esa zona, antiinflamatorio, y andan bastante bien, ¿cierto? Y se recuperan rápido, ¿ya? Bueno, y no solamente, ¿cierto? Bueno, aquí hay una foto en el fondo que es una lesión traumática obstétrica, pero también está, ¿cierto? Lo que dice la profesora, que a veces incluso puede ser no solamente por el acto sexual, o sea, el acto sexual, que puede ser con juguetes sexuales, puede ser por penetración, lo que sea, que es cierto que son traumáticos, ¿cierto? Y a veces no sé si llamarlos traumáticos, ¿ah? Porque a veces son como, a ver, efusivos, agresivos pueden ser, pero no necesariamente pueden ser traumáticos para la persona, no sé si me explico, ¿ya? Pero también puede ser a veces por caídas, por golpes, también pueden, ¿cierto?, llegar a En producir las bicicletas, esas bicicletas que tienen un fierro al medio, claro, caídas, por ejemplo. caídas, ¿cierto? Eso también pueden producir esto, ¿ya? Por eso que dicen mecanismo directo e indirecto, ¿ya? Ahora también es importante que a veces fisiológico es la disfloración, que se dice, ¿cierto?, entre comillas, en el fondo, que es la primera relación sexual. A veces también, ¿cierto?, producen esta forma de hematoma, no tan grande como esta, pero sí han llegado, ¿cierto?, niñas con un poco, ¿cierto?, de hematoma en la zona vulvar por tener la primera penetración sexual, ¿ya? Bueno, ¿dudas, consultas hasta acá? ¿Claudita? ¿Nada? Nada por aquí. Ya. Bueno, aquí entonces vamos a comentar el otro, ¿cierto? Que es una enfermedad ¿cómo se llama? De la vulva, se llama líquen escleroso, seguramente también que el año pasado lo tienen que haber visto, ¿cierto? Así que solamente ahora también lo vamos solo a recordar, ¿ya? El líquen escleroso, que su sigla es LE, ya es una enfermedad autoinmune que se produce en la atrofia de las estructuras vulvares, que se acompaña de prurito. De aquí, ¿por qué en el fondo vuelvo a repetir esto? Y un poco, si bien se la pasó el año pasado, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que diferenciar bien, porque es muy parecido a la sintomatología que puede producir el cáncer vulvar. Entonces, por eso es cierto de que uno incluso tiene que hacer el diagnóstico diferencial entre un líquen escleroso, ¿verdad?, y un cáncer vulvar, ¿ya? Bueno, esto se produce, pues yo le pongo aquí 3, ¿cierto? Las 3 etapas de la mujer, que es chiquitita, ¿cierto? Prepuber, cuando ya es la reproductiva, y también ahí un poco, ¿cierto?, ya más menopáusica, porque esto puede ocurrir en cualquier edad de la mujer, ¿cierto? Porque es una enfermedad autoinmune. Laurita, ¿quieres agregar algo a mí o recordar algo del año pasado de esto? No, la verdad es ¿No? que Ya, no. ya. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Eso también es un repaso, chiquilla, nomás. La mácula liquinoide, ¿cierto? Que en realidad, ¿a qué se parece esta? ¿A qué patología yo la podría confundir o hacer un diagnóstico diferencial? ¿Alguien que responda? ¿No? ¿Nada, Claudia? Nada. ¿No? Recién lo vimos. ¿A qué se parece? ¿A qué infección? ¿Por qué virus? ¿No? Al herpes, ¿cierto? Como que es como en el fondo se puede parecer, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí, ¿cierto? Esta mácula lo que no tiene, que aquí en la parte interior, ¿cierto?, de esta mácula es blanca, en cambio la del herpes es amarilla,
¿cierto? Esa es la diferencia que nosotros podríamos tener. Importante, ¿cierto?, que la piel se empieza a adelgazar, se pone piel lisa. Recuerden que la zona vulvar, como es, tiene pliegue, ¿verdad? Tiene pliegue, tiene ¿cómo se llama? Una piel que es plastificada, ¿verdad? Que tiene vello, que tiene poros, que tiene glándulas sudoríparas. Se fija, y en cambio acá el líquido escleroso, ¿cierto?, se transforma a lisa. Ahí acompañado de que es brillante. Este adelgazamiento, el adelgazamiento de la piel, como la zona estructural, que es la primera que vimos, cuando vimos la lámina de anatomía, la primera, si yo vuelvo atrás, esta zona desaparece, ¿ya? Y queda expuesta esta parte, ¿cierto? La dermis, ¿ya? Que se pierde todo eso. Y eso en el fondo es lo que, perdón. Entonces acá, creo que aquí nosotros dijimos que estaba toda la parte vascularizada, la glándula sudorípara, el sistema, las inervaciones, por lo tanto esas quedan expuestas, ¿ya? Quedan expuestas, entonces por eso, ¿cierto?, este prurito. Obviamente que produce dispareunia, incluso disuria, ¿cierto? Porque como no tiene esto, como esto se produce un adelgazamiento, hay también un sentido, ¿cierto?, que las glándulas empiezan a disminuir, peor de todo, entonces tampoco hay una lubricación, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el manejo de esto? ¿Cierto? El primero que hay que hacer, si una persona, y recuerda sobre todo en la posmenopáusica, ¿cierto?, que también tengo que haberlo visto el año pasado, una persona que consulta por prurito vulvar, una posmenopáusica, lo teníamos que diferenciar con qué. Puede ser algo fisiológico y puede ser algo patológico. ¿Con qué lo podríamos diferenciar? O sea, algo fisiológico. ¿Qué pasa cuando disminuyen los estrógenos en la zona vulvar? Se queda vaginal, dicen acá. Ya, produce sequedad vaginal y además también el estrógeno, recuerden, ¿cierto?, que disminuye la capa de la pelvis, o sea, perdón, de la vulva, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, al disminuir, eso también produce prurito. Ahora, si los vemos en la parte así como, ¿cierto?, una enfermedad, tenemos que tratar, recuerden que todas las diabéticas, todas las personas que son diabéticas, ¿cierto?, tienen unas picaciones en la zona genital, ¿ya? Bueno, entre hombres y mujeres, por lo tanto, siempre una mujer que está con constante prurito, si es posmenopáusica, primero hay que ver, bueno, a ver, se hace ¿cómo se llama? Una glicemia, ¿cierto? Y si no, si eso sale bien, sale en los valores que son normales, uno puede pensar en una posmenopáusica que podría ser solamente una disminución de estrógeno, que es la transformación, que es la parte perimenopáusica. Pero si ahora vemos, ¿cierto?, que está mucho más disminuido, que para la edad que ella tiene, ¿cierto?, no podía tener esto, o que las estructuras vulvares aparecen, digo, no, ¿sabes qué? Esto es un líquen escleroso. ¿Se entiende? ¿Ya? Y también, ¿cierto?, primero también hay que, si en edad reproductiva, yo podría decir, ¿cierto?, también descartar la diabetes en edad reproductiva, pero también en edad reproductiva hay que pensar, bueno, a ver, a lo mejor está acompañado, ¿cierto?, por un flujo vaginal, que tendríamos que descartarlo y ver qué tipo es. Si no es eso, ¿cierto?, lo más probable es que un líquen escleroso. Obviamente que hay que evitar todo que la región esté húmeda y la ropa sintética, porque, ¿cierto?, para evitar, o sea, para que tengan lo más seco, ¿cierto?, posible la parte vulvar, ¿ya? Y lo que se le da, ¿cierto?, siempre son corticoides. Ya. Entonces, ahora pasamos, ¿cierto? Vimos toda la parte de las patologías ¿cierto?, neoplásicas, y ahora vamos a ver, ¿cierto?, las lesiones premalignas. Ya, como lesiones premalignas, igual que las neoplasias intraepiteliales del cuello, ¿ya? Iguales también, ¿cierto? Estas se llaman BIM, ¿ya? Que son neoplasias intraepiteliales de la vulva. BIM, y ahora se llama neoplasias intraepiteliales, ¿cierto? Ya, miren, estas son displasia leve, ¿cierto? Que también es lo mismo, exactamente lo mismo. Acá está ¿cómo se llama? Categorizado en 1, 2 y 3, está clasificado exactamente igual por la cantidad de células que también compromete las células neoplásicas, igual que el cuello uterino, ¿ya? Entonces,
Las BIN1, ¿cierto?, afectan el 25% de las células de las vulvares, el BIN2 es el 25 a 75%, y el BIN3 75 al 100% de las células de la vulva, ¿ya? Y aquí está así. Así es ¿cierto?, las neoplasias intraepiteliales. Si se recuerdan cómo era el cuello uterino, también producía estas secreciones que eran medias rojas, ¿se acuerdan? Así como una forma así como atigrada, ¿ya? Si yo veo esta lámina, si yo la veo esta lámina y veo esta vulva así, ¿con qué la podría confundir? ¿Con qué infección? Tiren nomás, cualquiera, lo que se le venga en la cabeza, ¿con quién? Claudita, ¿hay algo en el chat? ¿No? Nada. Bueno, esto a lo mejor se podría confundir cuando las señoras están con mucho prurito, producen este edema y a veces como les produce este picor, ¿cierto? Se empiezan a rascar y pueden producirse lesiones, ¿ya? Pero claro, debería ser así como mucho, pero generalmente cuando uno ve esto, ¿cierto? Lo más probable es que es como una lesión precancerígena. ¿Hay algo que quieras agregar, Claudia? No sé. No sé todavía porque no sé qué vaya a mostrar después. Ah, ya, ya, pero déjalo ahí en el tintero, ya. Ya. Bueno, y eso en realidad cuando nosotros hablamos de escamoso, si ustedes se recuerdan, tiene que ver todo con lo que es con las células, ¿ya? Eso se refiere cuando hablamos de células, cuando hablamos de cánceres escamosos es porque siempre está afectando primero las células, ¿ya? Pero también hay unas lesiones, ¿cierto?, intraepiteliales, que no son escamosos, que no son de las células, pero son, que están, ¿cierto?, solamente en la parte de la vulva, que son las enfermedades de Payer, o los melanomas in situ, que son estos. Son unas manchas negras, ¿ya? Hay que tenerlo, por eso les digo que siempre las manchas negras, que en el fondo uno dice, ay, no sé, tengo un lunar, ya, pero a ver, hay que ver bien realmente si es un lunar sí o no, ¿ya? Y hay siempre que tomar, ¿cierto?, alguna biopsia en relación a eso, sobre todo, ¿cierto? Si cuando están creciendo y el crecimiento es rápido de estos lunares, hay que tener, ¿cierto?, una precaución y poder observar. Ustedes pasaron piso pélvico, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué le pasó aquí a esta señora? ¿Qué le pasó ahí? Ahí. ¿Qué tiene más esa señora? ¿Alguien? ¿Alguien que se le pueda ocurrir observar? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Se le ¿Qué ve es el eso? cuello del útero, ponen acá, la uretra. ¡Eso, Laurita! Ya, mira, aquí yo creo que este es el introito uretral, ¿cierto, Claudia? Ese es el introito uretral, sí. Uretral, ¿cierto? Y lo Es más probable la, puede ser esa es la vejiga. la pared anterior de la vagina que está Sí, descendida. exacto, que está descendida, ¿cierto? Aparte, porque esto no tiene que estar aquí, pues tiene que estar por acá, Claro. ¿ya? Entonces también la señora tiene un prolapso. Ya, ¿qué le pasó a los labios menores? Se atrofiaron. Se atrofiaron, bien, Sofía, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo puedo pensar en qué edad reproductiva tiene esta señora, Más o menos. más o menos, o en qué edad, no la reproductiva, ¿en qué edad está esa señora más o menos? Será posmenopáusica. Posmenopáusica, ¿cierto? Bien, Sofía, muy bien. Ven que en el fondo esto sí es lo que le decía yo que es el ojo clínico, ¿cierto? Que uno va solamente al momento de observar y sin preguntar si uno dice, oye, no, aquí sabes que estoy frente a esto o no. ¿Ya? Súper bien. Bien, Sofía. Ya, sí, continuamos.
Bueno, este es lo que decía yo un poco, en el fondo es lo mismo, ¿cierto? Que son los BIM, ¿cierto? Que es lo mismo que el tejido normal, el 1, el 2, el 3, ¿cierto? ¿Ya? Y pasando el estroma, ¿cierto? Ya se forma a un cáncer vulvar. Este es solamente, esto es la clasificación, es exactamente la misma que el cáncer cervicuterino, ¿cierto? Para que usted un poco recuerde, ¿ya? Ya, entonces es lo que decía yo, en el paciente epitelial vulvar, que serían los BIN, se fijan que si uno observa esto, o sea, aquí, ¿cierto? Que en el fondo, ya, primero, ¿qué está mal en esta lámina? Que está infeccionando sin usar guantes. Eso, Katy, ¿cierto? Bien, no importa, aunque sea la misma, la propia señora que se esté abriendo, ¿cierto? Con guantes, bien. Sí, yo primero dije, oh, está sin guantes, y yo, bueno, a lo mejor la señora se abrió, pero no importa que fuera así, ¿cierto? No está sin guantes, ¿ya? Bueno, si yo observo esta lámina, ¿verdad? Ya, ¿qué podría pensar yo que es? O sea, bueno, ahí dice clarito ¿cómo se llama? El título, pues, pero ¿con qué lo podría diferenciar? Con el que vimos recién, el líquen escleroso. Eso, ¿cierto, Macarena? Súper bien, con el líquen escleroso, porque igual la señora aquí tiene como un poquito de, tiene atrofia, po. ¿Qué es lo que no se le ve aquí? ¿Qué no se le ve? ¿Qué estructura no tiene? Labios menores. Los labios menores no están, ¿cierto? Incluso la parte de acá de arriba ya tampoco está, ¿te fijas? El Pero yo capuchón del podría, clítoris tampoco está. tampoco está, ¿cierto? Entonces a lo mejor también podríamos pensar que podría ser un líquen escleroso, ¿ya? Pero también el cáncer también como que va también afectando, ¿cierto?, a las partes vulvares. ¿Qué es lo que no tiene esto? Que en el fondo, que no es brillante, que es oscura. ¿Se fijan? Eso es por la luz nomás, ¿ya? Ya, súper bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar, ¿cierto?, al cáncer de vulva. El cáncer de vulva es el 3% más o menos de los cánceres ginecológicos, ¿ya? Recuerde que está cáncer de mama, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, y como que a la colita está el cáncer de vulva vagina. Pero, si bien está así, ahora, ¿cierto?, con todos los adelantes que hay, ¿cierto?, y que la señora también un poco, la educación que uno le va dando también a la señora, hay más detección del cáncer de vulva, ¿ya? Y la señora consulta más. Y ahora es muy frecuente, nosotros cuando estudiamos con la Claudia, que eso fue, mejor ni les digo cuándo, ¿ya? Nosotros nunca vimos esto, nunca vimos un cáncer vulvar en la sala ginecológica, en cambio ahora sí se ven, ya poco, pero se ven. Te fijas, tú dices, pero ¿cómo? Casi como que no existían, y sí, ¿ya? Hay, y seguramente que lo van a ver cuando ustedes pasen, ¿cierto?, en la clínica, ¿ya? Ya, bueno, ¿cuál es la etiología del cáncer? ¿Quién es? Ah, pero pucha, qué lata, ya. Justo está ahí la que dice, pero yo creo que la quería pillar ya, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este enemigo? No sé si enemigo. ¿Quién es? El BPH. El VPH, ¿cierto? Lo dijimos, cuando pasamos el VPH en el cáncer cervicuterino, también lo pasamos en los condilomas combinados, ¿cierto? Que la mayoría de los cánceres ginecológicos, que son cáncer cervicuterino, vulvar y vaginales, anales, faringio, son producidos, ¿cierto?, ya de una etiología del papiloma, del virus papiloma humano, ¿ya? Ahora, como han habido muchos más estudios, ¿cierto?, recientemente se ha visto que estos cánceres tienen esa etiología, la mayoría de los cánceres vulvares, vaginales, lo que les decía yo, ¿cierto?, tienen una etiología del virus, ¿ya? Entonces es importante también, o sea, las mujeres que, porque los condilomas combinados, donde más hay, en qué parte donde más se reproducen son en la vulva, son en la vulva y en el tracto vaginal. Entonces es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos educar sobre todo a esa persona y que esté en constante seguimiento, ¿ya? Y control. Ya. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas tienen? Recuerdan, ¿cierto?, que yo les decía que hay un cáncer que no es escamoso. Y aquí también esto, ¿qué tiene esta lámina? Mal.
Los guantes de nuevo le faltan. De nuevo los guantes, ¿cierto? De nuevo los guantes. Ya. Entonces, ¿cierto? Bueno, este es un cáncer que sé yo que solamente es de Payet, que es un cáncer no escamoso. Ya te fijan que tiene una mucho más, aparte, ¿cierto? De estas manchas, ¿cierto? Que son Como melanoma, necrosis. claro. ¿Ya? Claro, melanoma, ¿cierto? Tiene además también enrojecido por alrededor, ¿se fijan? Ah. ¿Ya? Bueno, y acá, ¿verdad? Lo que yo les decía, que en el fondo, claro, uno puede confundirlo en el fondo, ¿cierto? Por un líquen escleroso, pero el líquen escleroso nunca va a ser así, nunca va a ser como rojo en el fondo. Esta parte así como, porque aquí ustedes, si ustedes lo que están viendo en el fondo, hay una invasión sobre la célula, ¿cierto? Ya más profunda. Y en el líquen escleroso siempre hay solamente una disminución, ¿cierto? De esto, pero no producen esto como, ¿cierto? Estas zonas rojizas. Y acá, ¿verdad? Y aquí hay una necrosis, hay una vulva que es un poco más acortonada, pero fíjese que tiene todo esto que es blanco, que lo que dice yo que el líquen escleroso también manifiesta, ¿cierto? Estas células blancas. Entonces, ¿qué es lo que produce? Primero hay un color de cambio y aspecto de la vulva, ¿cierto? Que se vuelve más bien un poco más blanquecina, ya produce un prurito constante, porque recuerden cuando ya las células neoplásicas empiezan, ¿cierto? A abordar un poco más de célula, ¿verdad? Va quedando cada vez más expuesta las terminaciones nerviosas. Hay un ardor fuerte, un dolor fuerte, y como se digo, se vuelve una piel blanca y áspera, pero no brillante, es oscura, así como esta, ¿se fijan? Es oscura, oscura. En cambio, el líquen escleroso, ¿cierto? Es brillante. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es el diagnóstico y cómo se lo diagnosticamos las patologías vulvares y vaginales? Ahí le pongo a cierto un caballero, ¿verdad? Así como un inspector. Y lo más importante, ¿cuál es? Que no está aquí, me dice. ¿Cuál es? Menos mal que no lo puse, porque sí. La anamnesis. ¿Cuál es? Dentro de la inspección, ya, dentro del examen ginecológico. ¿Qué es lo más importante dentro del examen ginecológico? La anamnesis dijo Sofía, parece. Ya, bueno, sí. La anamnesis El ojo siempre clínico, dicen acá. El ojo clínico, ¿y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el ojo clínico? ¿Qué hago yo? Así como el caballero de aquí. ¿Qué está haciendo? Ahí. Observación. La observación, Inspección, o la dice acá. inspección, ¿cierto? Y eso es lo más importante, inspeccionar por todos lados, pero con guantes, ¿ya? No como las láminas que salía ahí que eran sin guantes, tienen que ser con guantes. Por todos lados tenemos inspeccionar. Y después siempre palpar. Recuerden, ¿cierto? Que siempre cuando hay una infección, cuando hay uno, ¿cierto? También células neoplásicas, siempre hay que palpar los ganglios inguinales, ¿ya? Bueno, ¿con qué también se pueden ayudar, ¿cierto? La colposcopía, eso es importante, ¿cierto? La colposcopía, recuerden que es para observar las células, y nosotros aquí, pensando un poco que las células neoplásicas son en el epitelio, lo que se va a observar si esas células neoplásicas en la vulva, ¿cierto? Estarían siendo neoplásicas. Que se aproveche también en ese mismo instante, ¿verdad? Sacar con el biotopo, ¿cierto? Una muestra de la sola que es, porque aquí se fijan, que es cierto que aquí está todo enrojecido, ¿verdad? Pueden pensar que a lo mejor puede ser incluso una dermatitis, ¿verdad? Pero siempre ahí el ojo y es mejor, ¿verdad? Tomar una biopsia, ¿ya? Y obviamente es cierto que el escáner, que en el fondo es el que nos dice si es que hay alguna otra célula neoplástica o tumoración en otro lado. Eso es importante, creo que siempre cuando uno piensa en una célula cancerosa, siempre tiene que ir acompañado, aparte, ¿cierto? De la colposcopía, las biopsias, ¿cierto? Siempre los marcadores tumorales, ¿cierto? Que nos van a avisar de que hay células cancerígenas, pero no sabemos dónde, y el definitivo, que en el fondo es que nos va a dar la tipificación del cáncer, va a ser el escáner, ¿ya? Porque el escáner, ¿cierto? Va a ver si es que hay algún tumor, en qué parte, ¿cierto? Hay un tumor y en qué parte podrían haber más, ¿ya? Lo que sí, el escáner dice, hay un tumor en tal parte, pero no dice de que si ese tumor que hay ahí, o esa masa sólida, de qué naturaleza es, si es benigno o maligno, eso no lo dice, ¿cierto?
¿Qué nos dice eso al final? Solamente la colposcopía y la biopsia, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cierto? Lo que yo les decía, ¿verdad? Esto también va acompañado, también es importante. ¿Cuándo nosotros ocupamos la tinción de azul de metileno? ¿En qué otro cáncer o neoplasia epitelial se puede utilizar? Que lo puede hacer incluso la matrona, ¿eh? Si lo tienen en el box. El ácido acético. ¿Se acuerdan? Cervix, dicen por acá. Cacu. Cervix, ¿Cierto? En el caso uterino, ¿cierto? Cuando nosotros observamos unas lesiones que eso nos puede ser dudosa, la matrona también podría, ¿cierto? Ocupa ácido acético, ¿verdad? Lo puede colocar, y cuando están, ¿cierto? Las células que son blancas, que se tiñen blanca, ¿cierto? Esas son células que son cancerígenas, ¿ya? Y eso también es importante. Eso es lo que decía yo, la detallada, esta está con guante, está con ahí morado para que esté, ¿cierto? Siempre con guante, la visualización, la palpación, y nosotros, ¿cierto? Como matrona, si es que tenemos en el box ácido acético, nosotros podríamos utilizar, ¿cierto? Y lo podríamos colocar blanco. Mira, incluso acá, ¿cierto? La parte introito vaginal, ¿cierto? Se tiñe blanco con el ácido acético, ¿ya? Ya, eso también, ¿cierto? Lo que les decía yo, ¿verdad? Aquí hay un cáncer ya que está un poco, mucho más avanzado, ¿cierto? Que aquí hay una necrosis, ¿verdad? Ya, y entonces, aquí también, ¿verdad? Y aquí un poco para que ustedes puedan ver que en el fondo el cáncer vulvar, ¿verdad? También puede ir hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro, ¿cierto? Se va subiendo en el fondo, ¿ya? Aquí hay un cáncer de vagina que va aumentando y puede llegar a la cavidad, ¿ya? Y obviamente que también con el tratamiento en el fondo depende, pues, si es solamente el área, ¿cierto? Sería remover solamente la extirpación del cuello, y si es mucho, por ejemplo, como estas mujeres, como esta mujer, ¿cierto? Lo que se hace una vulvectomía, así se llama, ¿cierto? Vulvectomía, que saca toda la vulva. Ya. Esta es la tipificación del cáncer, ¿cierto? Pero que ustedes recuerden siempre, ¿cierto? Nosotros nunca les vamos a preguntar el 1A2, o sea, el 1AB2, no, nunca. Eso nunca va a suceder, ¿ya? Pero lo que sí, siempre, por eso yo lo volvemos a colocar y lo volvemos a colocar hasta que usted, ¿cierto? Se le queda bien interiorizado, es que la etapa 0, el carcinoma in situ, son siempre las células neoplásicas, ¿cierto? Que son los cánceres escamosos, que solamente abarcan las células del epitelio del órgano sin traspasar el estroma. Una vez que pasa el estroma, se transforma en un cáncer invasivo, o etapa 1, ¿cierto? Que en este caso, en el cáncer vulvar, es solo la vulva y el espacio de abertura del recto y vagina. Hasta ahí, ¿cierto? Etapa 2, ya compromete, ¿cierto?, la parte del recto y vagina. La etapa 3, ya la diseminación a tejidos vecinos, como la uretra, vagina, ano. Y el cuarto, ¿cierto? Bueno, y esta no traspasa la pelvis, ¿cierto? La 3 generalmente, su límite es la cavidad pélvica. Y en el cuarto ya, ¿cierto?, está diseminado. Ya. Como tratamiento es lo que les decía yo, ¿cierto? La vulvectomía. Ya se saca la vulva, ¿cierto? Ahí se dibuja un poco, ¿verdad? Y se extirpa toda la vulva. ¿Ya? Acá está la cirugía donde se extirpó la vulva, pero fíjense que, claro, un poco, por eso yo les decía, ¿cierto? ¿Cuál es la anatomía de la vulva? Que en el fondo, ¿cierto? Se extirpa las partes de afuera, ¿ya? Pero fíjense que siempre se trata, ¿cierto?, de dejar el introito, primero la uretra, el introito uretral y el introito vaginal, ¿ya? Eso también puede ir acompañado de radioterapia y quimioterapia. Aquí no hay braquiterapia, porque es por encima, ¿cierto? Entonces aquí en este caso, ¿cierto?, no sirve la braquiterapia, porque recuerden que la braquiterapia es cuando uno coloca, ¿cierto?, los iones de radiación en una cavidad, ¿ya? Esto no, la radioterapia es por encima, ¿ya? Ya. Esto también es que yo les decía, ¿cierto? Que
se deja, ¿cierto? Se extirpa todo lo que es la vulva, tejido, ¿verdad? Y se deja ahí un poco el introito uretral, ¿ya? A veces incluso, ¿cierto? A veces incluso le hacen como una vulva como rudimentaria, ¿cierto, Claudita? No sé si quieres agregar algo ahí. Sí, ahora último las hacen con colgajo, como, como para no dejarla así, en el fondo, así como este que dice C. Ya ahora están como más modernos la cirugía. En los años que nosotros estudiábamos, este era como el resultado habitualmente. Ahora como que los médicos se han puesto más. Yo he visto un par de vulvectomías acá en el Frique. Estos últimos años han habido varias. Habitualmente vienen con dos, pues son más, vienen con dos orificios a nivel inguinal para el drenaje y las dejan de hecho con drenaje dos drenajes Aquí, inguinales. así como esta, las que están acá en la C, chicos. Ah, claro, que están más arriba. Sí. Eso, sí. Ahí. Ahí no lo había visto. Eso. Y son más bien más conservadoras. Así como que grandes, radicales, no, porque esos son en etapas más avanzadas, que es el 3 y el 4. Pero sí 1 y 2 donde sacan los labios mayores habitualmente, solamente. Y les ponen un colgajo que son como, a veces expanden un poco la piel en otro lado y después les sacan ese pedacito y los colocan así como a los lados. Estético queda un poco mejor, pero eso depende Claro. de los cirujanos, pero... Sí, si quieres también, bueno, si ustedes ven esta cirugía, en el fondo son bastante cruentas, ¿ya? Verla, bueno, la señora no se ve generalmente, pero entonces la señora, ¿qué es lo que se está tratando en el fondo ahora? Y un poco lo que está explicando la profesora Claudia, ¿cierto? De que no solamente en la vulva, sino que también en las mamas tratan, ¿cierto?, de que es algo tan mutilante, ¿cierto? claro. No tener la vulva, no tener las mamas, ya que ocupan otra parte del cuerpo donde puedan sacar grasa en el fondo. Generalmente, por ejemplo, lo sacan de acá, de atrás de la espalda, ¿verdad? O en la parte como la guatita abajo como la parte abdominal de abajo. Entonces sacan ese tejido adiposo, ¿verdad? Y lo colocan, por ejemplo, en una mama. En este caso, ¿cierto? Como recuerden que, ¿cierto? La vulva tenía bastante tejido adiposo, por lo tanto, ahí tratan, ¿cierto? De también sacar una parte, generalmente también de la parte abdominal, ¿verdad? Y tratan de colocarlo como una cosa rudimentaria. Primero también es para no, o sea, por una parte, recuerden que ya tiene un trauma un poco, ¿cierto? Por el cáncer, y al mismo tiempo también es para que cuando se pueda ver, ¿cierto? No se sienta tan mutilado, ¿sí? Entonces, eso también han ido un poco por los años, ¿verdad? Viendo esto. Es por eso también es que ustedes pueden ver que a veces esta cirugía no solamente está el ginecólogo, sino que también hay un cirujano, que es un cirujano, ¿cierto? Internista o cirujano plástico para poder remodelar esto, ¿ya? ¿Consultas, dudas en relación a eso? Vamos a pasar al cáncer de vagina, porque en realidad nosotros ya lo habíamos visto. ¿Seguimos? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Ya. Quería saber si es que hay algún cambio a nivel de la distribución del vello que pueda producir el cáncer en alguna de las etapas. Si es que se podría hacer, si es que el vello sufre alguna alteración, algo que nos pueda llamar la atención. El vello no, porque o sea, el vello va, en la parte donde va a estar el cáncer, desaparece. Ya, entonces eso podría llamar la atención. Alopecia. Alopecia. Claro, como en la alopecia. Eso es lo primero que ocurre, ¿ya? Que se desaparece. Porque eso se va disminuyendo y lo primero que se desaparece. ¿Ya? No Ya, sé, gracias. Claudita, son las 9:43 por si acá. Chuta, ya, ¿y hasta qué hora tenemos? Hasta las 10. Hasta las 10. Ya, entonces, ya. El cáncer de vagina, es decido que este ya es, así como que está aquí el último en la cola, es el cáncer de vagina, pero por eso no es el menos importante, y no por eso, ¿cierto?, es que nosotros lo podríamos pesquisar.
¿cierto? Bueno, también, lo mismo que les decía yo, ¿cierto? Es producida por el VPH, ¿ya? Generalmente, ¿verdad? Hay un cáncer de vagina que es primario, generalmente comienza, ¿cierto? Lo mismo que lo otro, ¿cierto? Comienzan primero por las células escamosas, más del 80%, o sea, el 80% de los cánceres de vagina se producen en mujeres mayores de 50 años, y el promedio, ¿cierto?, más o menos de 67 años hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque, y este es el único que he puesto, ¿cierto?, el cáncer de vagina secundario. Porque generalmente el cáncer de vagina, como es tan difícil, ¿cierto?, poder observarlo, porque nos produce también manifestaciones clínicas, porque nosotros no hacemos un screening, ¿cierto? El screening está hecho solamente para el cáncer del cuello uterino. Cuando ya tiene un cáncer de la vagina, ¿cierto? Y para eso tenemos que colocar el espéculo, observar bien, ¿cierto? Siempre hay que rotar. ¿Se recuerdan que yo siempre decía, ¿cierto? Incluso en la infección de transmisión sexual, el espéculo hay que rotarlo, ver todas las paredes, 360 grados de la vagina, ¿ya? Entonces, eso, cuando ya está detectado, generalmente se encuentra por otros cáncer. Por ejemplo, cáncer de cuello uterino, que pues está como en primero, o un cáncer de ovario o un cáncer de uretra, pero cuando ya está avanzado, siendo el cáncer de la vagina primario. ¿Se entiende esta definición de primario secundario? ¿No hay duda en relación a eso? Parece que no. Ya. Y entonces, ¿cuáles son las efecciones primero, cierto? Lo que yo les decía, ¿quién es este? Ya, este sí que no tiene nombre. ¿Quién es? ¿Quién es este que tiene patita? ¿Quién es? El VPH. El VPH, ¿cierto? Ya. Entonces también esto, ¿cierto? Es producida por el VPH, por eso recuerden cuando yo les mostré una lámina, que ya no me acuerdo cuál era, espérense. Esta, ¿cierto? Esta tiene los condilomas, ¿verdad? Entonces sí, ¿cierto? Nosotros también nos tenemos que observar, y la mayoría del cáncer, ¿cierto?, es producida por estos condilomas, ¿cierto? Que perfectamente los puede tener dentro de la vagina, pero no visualizados en la vulva, ¿ya? Bueno, entonces es lo mismo, exactamente lo mismo, por eso también esto se llama BIND, y otro se llama BIM, ya tenemos, tenemos varias siglas de lesiones intraepiteliales. Tenemos la NIE o LIE, que son lesiones intraepiteliales, ¿cierto? BAN, ¿cierto? BAN, ¿cierto? O sea, perdón, BIN, que es lesiones intraepiteliales vulvares, y las BIN, que son las lesiones intraepiteliales de la vagina, ¿ya? Y también es por de la nomenclatura de Bethesda, ¿verdad? Que están BIN 1, las 2 y la 3, que son la 1 que es de bajo grado, y la 2 y la 3 que son de alto grado. Exactamente lo mismo, comprometen, ¿cierto?, la misma cantidad de porcentaje de células neoplásicas que los otros dos, ¿ya? Tenemos varias siglas entonces. Ya, esto, ¿cierto?, también, yo les decía que la neoplasia intraepitelial de la vagina comienza en las paredes vaginales, van comprometiendo, ¿cierto?, toda la parte del epitelio, que sería que está acá, este más rojito, eso es lo que compromete, ¿cierto?, las células neoplásicas, ¿ya? O las células escamosas también, que se podrían llamar. ¿Ya? Y aquí nosotros lo podemos observar, ¿cierto? Aquí hay una vagina, ¿verdad? ¿Cierto? De que está normal. ¿Y qué le pusieron acá? ¿Qué se le puso aquí a este epitelio? ¿Qué se le colocó? ¿Qué test se le hizo a este? Que después se volvió ahí negrito. La profesora Claudia nos va a matar de aquí. ¿Atención de Collins? ¿Ah? ¿La atención de Collins? La atención de Collins, ¿cierto? Atención de Chilling también, ¿cierto? Y ahí claramente, ¿verdad?, está la pigmentación, ¿verdad? Y nos va diciendo que tiene un cáncer. ¿Tienes algo que decir, Clau? No. ¿No? Ya. Entonces, lo decía yo también aquí, ¿cierto?, que está con también con acuérdense que la tinción de Chilling, ¿cierto?, el test de Chilling,
es la que es de color como marrón. En cambio, la otra, ¿verdad? ¿Cierto? Es el ácido acético, ¿cierto? Es el ácido acético, que es, que es el que produce el blanco, ¿ya? Y bueno, y aquí lo que están haciendo, ¿cierto? Obviamente, siempre, yo lo vuelvo a repetir, especuloscopía, inspección, especuloscopía y rotar el espéculo. El espéculo no es que se ponga solamente, ¿cierto? En forma... No es solo para ver el transversal. cuello en el fondo. ¿Ah? Que no es solo para ver el cuello. Eso, no solamente para ver el cuello, sino que también nos sirve, ¿cierto?, para poder observar las paredes vaginales. Eso siempre. Y esos ¿cierto? espéculos así que tiene la niña ahí en la foto son súper buenos porque son transparentes, entonces permite ver, visualizar mejor y a lo mejor no manipular tanto, porque Claro. como dice la Claudia, la idea es rotarlo, pero ¿por qué rotarlo? Porque nosotros usamos estos espéculos de metal, ¿cierto? Que no se ve, po. Entonces hay que rotarlo para poder ir viendo las paredes. En la manipulación no es tanta, pero hay, Claro. como son desechables, no se usan mucho. Claro, cierto. Ese transparente ahí lo podemos observar, pero siendo de aluminio, ¿cierto?, de metal, eso sí lo tenemos que rotar, Claro. ¿ya? Para poder observar todos lados. Bueno, este es un cáncer, ¿cierto?, vagina exofítica, es cierto que recuerden que los cánceres pueden existir de dos maneras, ¿cierto?, que es el endofítico, ¿cierto?, endo que entra, ¿cierto?, que va avanzando hacia arriba, ¿verdad?, que en este caso, por ejemplo, si afecta con la vagina, afectaría el cuello uterino, la cavidad uterina, la uretra o el ano, ¿cierto?, pero en cambio el que salió, y también podemos observar esto, ¿ya? Yo lo puedo confundir si estamos en edad gestacional, ¿cierto?, ¿con qué lo puedo confundir? Si estamos en edad reproductiva. Me dice que la señora no le ha llegado a la menstruación. ¿Qué gestación puede producir algo así? Las metrorragias del primer semestre. O sea, la primera Trimestre. Una mola. Una mola, ¿cierto? Pero las molas aquí cuando sale así, salen como puras pelotitas. En cambio aquí no hay... Latiforme, dice Sofía. Eso, ¿cierto? Pero no, aquí no se desprenden, por la otra sí se desprenden, pero podría pensar, ya que podría ser eso. ¿Ya? Bueno, también esto, ¿cierto? Es ya un cáncer que está necrotizado, se fijan que está adentro, obviamente que eso no es un hemangioma, ¿verdad? No es, sino que ya ahí podría pensar que poner un hemangioma, pero aquí hay necrosis, ¿cierto? Dentro de la vagina. ¿Ya? La tipificación también, exactamente lo mismo, pero aquí es mucho más, fíjense que aquí el T2, el 1, 2, 3, pero ¿qué es lo que yo les quería explicar en el fondo en esto? Primero es que, y también lo van a ver tal cual en la mama, en cambio se recuerdan que el otro era el estadio 1, estadio 2, estadio 3, ya. Aquí se clasifican por T, N y M, ¿ya? Y esta clasificación es la misma que tiene también en la de las mamas. La T nos va a hablar sobre el tumor, nos va a hablar sobre dónde está ubicado el tumor y ¿cómo se llama? El tamaño que tenga. Las N son los ganglios, ¿cierto? Nos va a decir si están comprometidos o no están comprometidos, y la M es la metástasis, ¿ya? ¿Dónde está? Por tanto, según eso se clasifica en estadio 1, 2, 3, 4, ¿ya? Según el tumor, según los ganglios y según la metástasis, ¿ya? Pero eso más o menos que le quiero un poco quedar, que es cierto que es distinto un poco a la tipificación de los otros cánceres que hemos visto, ¿ya? Como diagnóstico, exactamente los mismos, examen ginecológico, la palpación, dentro del examen ginecológico, lo más importante que dijimos, ¿cuál era? Inspección. La inspección, ¿verdad? La palpación. ¿Cómo? Con guantes. Con guante, la inspección con guante, ya, sí, ¿cierto? Y la especuloscopía, ¿cierto? La especuloscopía, observar por todos lados, los 360 grados, darnos vuelta. La palpación inguinal, la colposcopía vaginal, la biopsia y el escáner, ¿ya? Su tratamiento, ¿cierto? Generalmente es lo que les digo que primero la vaporización con láser con óxido nitroso en realidad, eso es, ¿ya?
que lo colocan, ¿verdad?, dentro de una cavidad. Ya esta es la cavidad que sería como en el fondo la primera instancia que se podría realizar. ¿Ya? Y, ¿verdad? Va a depender también, también se ocupan, bueno, que aquí está el ASA, ¿cierto? En relación a los VIN, ¿cierto? Que es el ASA que en el fondo que es del cuello uterino, pero también, ¿cierto? Porque no encontré ninguna lámina que podía ser de la vagina, pero también se utiliza para la vagina. ¿Por qué en la vagina? Porque la vagina, recuerden que es un epitelio que es simple, ¿cierto? Entonces se recupera fácilmente, ¿ya? Entonces por eso, ¿verdad? Que esta valorización con láser con dióxido de carbono, ¿cierto? Y con que es el ASA, es el que más se utiliza en los casos de la neoplasia de los VIN, ¿ya? Bueno. El otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que se utiliza acá en la radioterapia intracavitaria? Que se llama... ¿Cómo se llama? La radioterapia intracavitaria. Braquiterapia, dice la Braquiterapia, ¿cierto? Es la que se utiliza, ¿verdad? Y bueno, la señora ahí queda con la radiación, ¿ya? Intravagina. Obviamente, ¿qué repercute esto? ¿Qué le va a pasar a la vagina? ¿Qué le va a pasar a la vagina si le hacen una braquiterapia? ¿O tiene sesiones de braquiterapia? Que lo vimos también en el cáncer cervicuterino. ¿Qué le va a pasar? ¿Y el endometrio? ¿Qué le pasa a ese tejido? No hay ninguna... Nada. Queda acartonada. Queda acartonada, ¿verdad? Y se puede acortar incluso, y puede también producir una fístula, ¿verdad? A los órganos que son vecinos, que puede ser el recto o puede ser la vejiga, ¿ya? Recuerden que esto, aquí, mal en el fondo el epitelio de la vagina, porque recuerden que el epitelio de la vagina es simple, ¿cierto? Es una mucosa en el fondo, ¿cierto? Entonces va a ser mucho más lábil a la reacción que tenga en la radiación, ¿ya? Extirpación de la vagina, ¿verdad? Una extirpación de la vagina. Aquí, bueno, aquí, ¿qué es lo que se extirpó también? Se extirpó también la parte del ¿cómo se llama? Del útero, ¿ya? Pero es un poco lo que se puede extirpar. Queda solamente como, queda como un hueco, ¿verdad? Pero también se vuelve como a revestir, ¿cierto? La parte del canal vaginal, que se trata, ¿cierto?, colocar como también una piel, ¿cierto?, una mucosa de otro lado del cuerpo de la misma persona, para que le quede, ¿cierto?, como este tubo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sí, ¿cierto?, o sea, va a tener este órgano, ¿cierto?, que es copulador en el fondo, o del canal del parto, pero no va a tener los pliegues, y ni tampoco va a tener las glándulas, ¿cierto?, que son secreciones, solamente va a quedar este tubo, ¿ya? Es un poco parecido a veces también cuando en las operaciones de los trans, ¿ya? Que también, ¿cierto?, hacen esta cavidad, ¿verdad? Pero, ¿cierto?, no tienen esta capacidad, por lo tanto, hay que educar a la señora, ¿cierto? Y que, por ejemplo, el uso, ¿cierto?, de lubricante, ¿ya? Hay que usar como reforzar Y esa parte. dilatadores. Eso, y dilatadores también, sí. Eso. ¿Dudas, consultas? ¿Quedó claro? ¿No? Nada por Bueno, ahí. y ahí... ¿había una consulta? No. ¿No? Ya. Bueno, y ahí, ¿cierto? Mira, yo encontré ahí varias cintitas. Hasta las cintitas, ¿viste? Las cintitas para que ustedes las puedan ver. Ya. Esa es la clase. Chicas, ojalá es que les haya quedado claro.